Buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Para empezar, pues quiero más que todo como aclarar un término, ¿no?, que muchas veces confundimos, que lo tenemos en la vida cotidiana también, y es el término del ser líder, el liderazgo. Muchas veces se piensa en la iglesia, por ejemplo, que líder es el pastor nada más, o que líder es el que está liderando una célula, cuando tenemos una comisión que el Señor nos ha dado desde que Él se fue y nos ha encomendado a hacer algo, y desde ese punto de vista somos nosotros responsables de llevar a cabo esa misión en este mundo, de dirigir a las personas hacia Cristo. Entonces, en ese sentido, pues, más que todo aclararlo, porque para que entendamos, ¿no?, yo el primero, de que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es para todos, no solamente para los que tienen un título. Miraba una frase un día de estos por las redes sociales que decía: Jesús derramó lágrimas por Lázaro. No era apóstol, no era profeta, pero era su amigo. Lo que significa que la intimidad es mejor que el título. Entonces, a veces pensamos esas cosas, ¿no?, que quizás porque no estoy yo en una posición con un título, bueno, eso no es para mí, pero bueno, para que nos apropiemos de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿no?, todos, pues vamos a hablar un poco sobre esto. Y yo le he puesto el título de ejerciendo un verdadero liderazgo. Así que, sin más, vamos a la palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Está puesto ahí también para que lo quiera leer ahí. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios y vosotros sois testigos, y comportamos con vosotros a los creyentes, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, la primera carta de Pablo dirigida a la iglesia en Tesalónica es probablemente la carta más temprana que tenemos del apóstol Pablo. El libro de Hechos cuenta, ¿no?, la historia de cómo Pablo y su colaborador en ese entonces, Silas, fueron a la antigua ciudad de esta Tesalónica, donde después de tan solo un mes predicando predicando las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos se convirtieron al Señor y formaron la primera iglesia, la primera comunidad allí en Tesalónica. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el entorno de esta ciudad griega, con los politeístas que eran en ese entonces, el hecho de predicar a Jesús resucitado como verdadero Señor y verdadero Rey podía ser tomado como un acto de querer usurpar el lugar del emperador, en este caso, ¿no?, del César. Entonces,
por ahí vemos las persecuciones que habla en el pasaje que leíamos, ¿no? Que cuando ellos fueron a predicar, llevar el Evangelio, sufrieron mucha persecución porque lo tomaban como que este quiere venir a destituir a César. Entonces, fue muy doloroso para ellos, para Pablo y para Silas, luego de haber predicado el Evangelio y haber ganado tantas almas para el Señor, haberles cogido todo el cariño que le cogieron, tener que volver, tener que irse y dejar la congregación. Pero les fue necesario. Así que esta carta es un intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos de esa iglesia que él tanto amaba. Tiempo después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos seguían perseverando. A pesar de la intensa persecución, porque eso no había terminado, la persecución seguía. Por eso Pablo escribe esta carta basándose en temas centrales. El primero es la exaltación por la fidelidad de ellos hacia Jesús. Y el segundo tema de la carta es el reto a seguir creciendo como seguidores de Cristo. La carta inicia con una oración de acción de gracias y exaltación por la fe de los tesalonicenses y su amor por los demás y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Pablo relata la historia de su conversión y de cómo ellos, siendo politeístas, dejaron de ser aquellos que servían a muchos ídolos, falsos dioses, para servir y seguir al Dios vivo, al único Dios verdadero, y al cual esperamos y esperamos nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues entendemos, ¿no? La persecución que ellos sufrían en un entorno muy religioso o politeísta. También podían haber sufrido el rechazo de su entorno, ¿no? De las personas que seguían en su creencia. Entonces, vamos a centrarnos en el capítulo 2, lo que hemos leído antes, donde Pablo hace un recuento de la historia de lo que fue su misión en Tesalónica, de las valiosas amistades que allí formó y las cuales describe, y vemos también que su intenso amor por esa iglesia que describe con metáforas como la de una nodriza, como la de un padre. Eso nos da la idea de una cercanía, de una intimidad que había, ¿no? Entre Pablo y la iglesia de Tesalónica. Vemos que Pablo le dice, tanto era nuestro afecto por vosotros, dice, que hubiésemos querido no solamente entregarles el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, con estas palabras Pablo nos recuerda que la esencia del liderazgo cristiano no se trata solamente de tener poder o influencia, sino de establecer relaciones saludables y de servicio humilde y amoroso también. No solamente porque aquí mando yo, porque las cosas se hacen aquí, y esto no solo en el entorno de una iglesia, sino en el entorno, como decía al principio, esto es para todo, en nuestras casas, incluso en nuestros trabajos, en el instituto, en la universidad donde estemos, como personas que hemos sido escogidas por el Señor para llevar una misión, tenemos que hacer esa influencia en las personas, ¿no? Y no imponernos, sino que ganarnos con amor y con cariño y ser más bien de buena influencia, más que todo, no imposición. Continúa entonces Pablo animándolo a seguir perseverando con el enfoque en que, del mismo modo en que Jesús fue rechazado y asesinado por su propio pueblo, ahora Pablo está siendo perseguido por los judíos y ellos están enfrentando hostilidad y rechazo por parte de su vecino griego y su familia. Todo esto como una forma de participar en la historia de la vida y la resurrección de Cristo. Entonces, la idea es sobre el verdadero liderazgo que podemos ejercer en nuestro entorno, familia, hogar, familia, trabajo, que estamos hablando desde luego desde un punto de vista espiritual, de dirigir a las personas hacia Cristo. Y sabemos, ¿verdad?, que a lo largo de la historia pues, han surgido personajes con grandes capacidades y virtudes, con gran intelecto, y que se han levantado como grandes líderes, pero que lo han usado mal, y a pesar de todo eso, pues han dejado huella en la historia, y la mayoría de estos personajes quizás no se han enfocado solamente en sus propios egoístas propósitos y objetivos,
en su propio bien y sin pensar en los demás. Con frecuencia se confunde la figura de un jefe, de un presidente, un emperador, un gobernador o un rey con la de un líder. No es lo mismo. Los anteriores a lo que es ser líder es por imposición, es algo que o se nombra, mira, yo te nombro jefe, pues los demás te tienen que hacer caso sí o sí, quieran o no. Al contrario de la de un líder, pues el líder se tiene que ganar el respeto y que lo sigan los demás. Las habilidades y capacidades y virtudes de una persona que se encuentra en una posición de autoridad pueden ser un arma de doble filo si no se aplican correctamente al concepto de verdadero liderazgo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de verdaderos líderes espirituales como Moisés, Josué, David, Pedro, el mismo Pablo, Santiago, etc., quienes a pesar de sus errores y defectos y limitaciones incluso, supieron guiar al pueblo o a la iglesia tanto en lo natural como en lo espiritual. En fin, ejercer un buen liderazgo del que Dios se agradó. Vamos a centrarnos en la figura de Pablo y quiero leer una cita textual. Encontré un comentarista bíblico de John MacArthur que dice que a pesar de la pureza en la vida de Pablo y del poder transformador de su mensaje, prueba suficiente y convincente de su legitimidad como apóstol del Señor, los enemigos del Evangelio estaban teniendo éxito en convencer a los tesalonicenses de que Pablo y sus compañeros tenían malas intenciones, que tan solo eran farsantes en busca de su propio beneficio, como muchos otros maestros espirituales, entre comillas, de la época. Por lo tanto, pues esto llevó a Pablo, aunque fuera desagradable, a hacer su propia defensa, respondiendo de manera directa y concisa a sus detractores por amor a la verdad del Señor. Entonces, vamos a ver tres puntos que yo, ¿verdad?, encontré en este pasaje. Habrá más, desde luego, pero 3 puntos específicos e importantes para ejercer un buen liderazgo. El primero dice: un verdadero liderazgo tiene respaldo y buen testimonio. Pablo inicia su defensa de su liderazgo espiritual con un recuento general sobre la eficacia de su ministerio, del cual los tesalonicenses tenían constancia directa y de primera mano, pues ellos fueron partícipes de lo que Pablo y Sila y su grupo con el que estuvieron trabajando, pues hicieron en esa iglesia, la obra que hicieron. Y dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Un ministerio marcado por dolorosas experiencias en Filipos y en Tesalónica, cárcel, azotes, y como lo expresa también al principio del pasaje que hemos leído, a través de ultrajes. La palabra vana que usa aquí, ¿verdad? Yo no me considero ser un estudioso, ¿no? Pero lo que investigué, la palabra vana tiene su significado, ¿verdad?, en su idioma original y es vacío. Es decir, cuando dice que la visita no resultó vana, significa que no resultó algo vacío o algo carente de sentido, no resultó en algo sin efecto ni importancia o sin ningún valor, sino que todo lo contrario. El ministerio de Pablo, Silas y Timoteo en Tesalónica tuvo un impacto muy poderoso que produjo transformación de vida en esa ciudad. Y además de largo alcance también para la vida de los tesalonicenses. Y me menciona en el capítulo 1 muchas señales de fe genuina. Entonces, la fortaleza de la iglesia tesalónica, incluso después de la partida de Pablo, era evidencia de que su trabajo no resultó vano. Pablo continuó la defensa de su ministerio y en esta sección de la carta expresa 5 ingredientes principales que abrieron su ministerio al poder divino. El primero es su confianza en el poder de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 2 del pasaje que hemos leído. El versículo 2 dice: al contrario, a pesar de haber sido maltratados y ultrajados en Filipos, como bien sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de una fuerte oposición. Entonces, su confianza, ¿dónde vemos la confianza de Pablo en Dios? En esto que expresa el versículo 2. A pesar de ultrajes, maltratos y cualquier adversidad, cualquier oposición que pudieron haber enfrentado,
puso su confianza en Dios. Dijo, si esto es del Señor, esto va a salir adelante. Él no dudó en ningún momento, ni él ni los que estaban trabajando con él. Segundo ingrediente de Pablo fue su dedicación a la verdad de Dios. Versículo 3 dice, porque nuestra exhortación nunca se ha basado en el error, ni en malas intenciones, ni en el engaño. Pablo estaba convencido de que la palabra del Señor, pues, como creemos nosotros, inerrante, ¿no? Es la palabra de Dios y que fue inspirada por Él a los escritores sagrados para que llegara a nosotros tal como la tenemos hoy, y por eso Él predicaba con aquella convicción. Y por eso este fue un ingrediente principal para que el poder divino de Dios se manifestara y diera respaldo, que estamos viendo en el primer punto, el respaldo de Dios hacia el ministerio de Pablo. Su dedicación a la verdad. Tercero, su compromiso con la gran comisión. Versículo 4. Dice, al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a la gente, sino a Dios, que es quien examina nuestros corazones. Dice que Dios lo aprobó y les confió el Evangelio, al igual que nosotros, ¿no? Hoy en día el Señor nos comisionó a todos a través de su palabra a llevar el Evangelio a toda criatura. Por eso decía al principio, no solo es para lo que nos paramos aquí a predicar o para los que tienen un liderazgo de célula o para el pastor, es para todo aquel que se considera cristiano, para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, también recibe con ello la comisión de llevar el Evangelio. Entonces Pablo tenía este enorme sentido de compromiso con la gran comisión del Señor. Y esto fue algo que el Señor respaldó por eso su ministerio, porque él estaba comprometido al 100% con esa obra. El cuarto ingrediente es su motivación por el conocimiento de Dios. Versículo 5 dice, bien sabéis que nunca nos hemos valido de halagos, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es testigo de ello. No hay avaricia encubierta. Su motivación no era ni los beneficios económicos que le podía brindar la iglesia en Tesalónica, ni siquiera los beneficios que pudiera obtener del Señor, que el Señor, pues, desde luego nos bendice. Pero no era esa su motivación, la motivación de Pablo, sino el amor por la obra del Señor. Esa fue otra de las cosas por las cuales el Señor respaldó el ministerio de Pablo. Y el último ingrediente sería su dedicación a la gloria de Dios. En el versículo 6 leemos, dice, tampoco buscamos honores humanos, ni de vosotros ni de nadie. Y aunque podíamos habernos presentado con la autoridad propia de los apóstoles de Cristo. Es decir, el Señor le había dado una autoridad a ellos. Los había nombrado apóstoles. Sin embargo, ellos no llegaron con imposición de decir, nosotros somos los apóstoles y la gloria es para nosotros. No. Ellos llegaron buscando los honores no de ellos mismos, sino de Dios. Esto también es otro punto a favor de Pablo, por lo cual el Señor respaldó su ministerio. El segundo punto de un verdadero liderazgo lo tenemos ahí, dice, produce buenas relaciones. Sabemos que desde el principio que Dios nos creó, Él pensó en nosotros para ser seres que nos relacionemos, primeramente con Él. Él pensó en crearnos para tener comunión con nosotros. Y segundo, luego entre nosotros mismos. Creó a Adán, creó a Eva, formó la primera familia, ellos tuvieron hijos, y la idea era que en este sentido, pues, Adán ejerciera ese liderazgo y pudiera guiar a su mujer y a sus hijos, a su descendencia, siempre hacia la comunión con Dios. Al igual que lo fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El más grande líder de todos los tiempos, que siendo Dios mismo descendió a la tierra para guiarnos por el camino a la restauración de esa relación rota que se dio en el jardín del Edén entre Dios y nosotros los hombres. Él vino a este mundo para restaurar esa relación. Y fue un gran líder que nos guió a través de sus palabras hacia Dios. El liderazgo espiritual
El liderazgo espiritual es una combinación, dice, de carácter y actividad. Es decir, hay que no solamente es decir, soy líder, sino que la actividad es llevar la teoría, como que dice, a la práctica, ¿no? En 1 de Tesalonicenses, en el pasaje que hemos leído, en la primera parte, del versículo del 1 al 6, leemos algunas de las virtudes del liderazgo de Pablo, que son ejemplares, y de Silas también, y de Timoteo, como por ejemplo la tenacidad, la integridad, la autoridad, la responsabilidad y la humildad. Todas estas cosas estaban presentes en el ministerio de Pablo. Sin embargo, más adelante, el apóstol presenta funciones, mejor dicho, Pablo podía haber presentado funciones externas de un líder espiritual aprobado por Dios, como la predicación, la disciplina, la protección y la supervisión. Sin embargo, él fue mucho más convincente, mostrándose como un líder espiritual cercano e íntimo. A través de la metáfora que usaba de un padre que ama a sus hijos, de una madre con sus hijos también, para ilustrar las clases principales del cuidado espiritual que debe tener un líder. O sea, que más importante que imponer disciplina o supervisar es el mostrar afecto por la gente. Las madres y los padres son absoluta e indiscutiblemente esenciales para el bienestar de los hijos. Asimismo, los que ejercemos liderazgo debemos ministrar con ternura, afecto íntimo, amor sacrificial y un trabajo desinteresado, pues estas cosas son esenciales para la salud de la iglesia o de la familia. Y bueno, y el último punto que tenemos ahí dice que un verdadero liderazgo tiene autoridad para exhortar, animar, motivar, etc. Y bueno, sabemos que los padres, además de que tienen que ser de ejemplo, también tienen que ser instructores. Por lo tanto, un padre espiritual, digamos de esta forma, no es solamente un modelo, sino también tiene que ser un maestro y un motivador personal. Esta instrucción paternal la expresa Pablo continuamente a través de palabras que él usó al final del pasaje que hemos leído. Dice, exhortábamos, dice en el pasaje. Al final dice, lo exhortábamos, dice. Y esta palabra en el idioma original se asemeja o es como derivada de la palabra paracletos, que es uno de los títulos que se le da al Espíritu Santo, que significa estar al lado, que es cuando el Señor nos envió al Espíritu Santo, dijo que sería nuestro paracleto porque iba a estar al lado nuestro. Pues la palabra exhortar tiene un significado parecido, que es llamar cerca o estar cerca, lo que significa que el apóstol Pablo quería decir que exhortar es como acudir al lado de los hijos con el propósito de ayudar, dirigir e instruir sabiamente, como fuente de conducta del carácter. También usaba la palabra consolábamos, en el versículo 11. Consolábamos es desde un sentido de dar consolación y significa también alentar, y es la clave para ayudar en el crecimiento espiritual. A causa de la abundancia de los obstáculos y fracasos que los cristianos podemos experimentar, esta expresión bella de bondad paternal, neutral, también se ajusta a la del Padre espiritual. Y también sabemos que consolar es una de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, así como nosotros recibimos consolación de parte de Dios, también tenemos que consolar a los que están quebrantados y estar al lado de ellos, dar aliento, motivarles. También dice que les encargaban. Aquí entra lo que es la comisión, ¿no? Una persona que es líder no se puede quedar solamente con que yo soy líder y voy a hacerlo siempre, y solamente yo, sino que un líder de verdad de éxito ve convertirse a los que aprenden de él en líderes también en potencia y continuar con la comisión que el Señor nos ha dejado. Entonces, esta palabra en el idioma original también, encargábamos, se traduce también como testificado, dar testimonio.
En Hebreos capítulo 12 dice el autor que habiendo gran nube de testigos, dice, y cuando habla de testigos, también esa palabra allí es parecida a esta encargábamos, o sea que su significado en original viene siendo casi el mismo, que significa mártir, es decir, una persona que está dispuesta incluso a perder su vida por defender sus ideales, por defender lo que cree. Entonces, cuando se le encargaba, como dice Pablo, está transfiriendo el testigo a las personas que están aprendiendo de él para que sigan con la comisión de predicar el Evangelio. Así pues, vemos que también han habido muchos mártires a lo largo de la historia, han sido verdaderos y fieles testigos del Evangelio. Y finalmente, pues, como un padre cuya meta es la sabiduría madura de sus hijos, el apóstol Pablo concluyó su exhortación afirmando que un padre espiritual continúe esforzándose hasta que produzca en sus hijos e hijas que anden como es digno, con vidas maduras. Y cuando dice que anduvieseis como es digno, se refiere a una conducta que se cultiva día con día. Y para finalizar, pues he puesto una imagen para ilustrar un poco lo que es verdadero liderazgo. ¿Qué diferencia vemos en ellas? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Desde esta ilustración yo me puedo dar cuenta de que el de arriba no genera empatía con los demás. Sin embargo, el de abajo sí. Y me pasa a mí en el trabajo, me ha pasado que tengo uno de mis 3 jefes, se pone codo a codo a trabajar con nosotros. A mí me genera una cierta cercanía con él, por eso. Con los otros más distantes, porque él está trabajando codo a codo con nosotros a pesar de ser jefe, porque él es jefe y líder a la vez. El de arriba es un líder, el de abajo el de arriba es un jefe, el de abajo es un líder que trabaja. El de arriba dice hagan y el de abajo dice hagamos. Qué diferencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el líder produce esa relación fuerte, como decíamos antes, entre las personas. Mientras que el que está arriba, pues pone una barrera entre ellos. Dice, yo soy el jefe y no somos iguales. Entonces, eso es lo que Pablo también un poco hacía, ¿no? Era muy cercano con la iglesia, el amor con que lo cuidaba, los padecimientos incluso que él tuvo por llevar el Evangelio, hacía que la gente también lo sintiera él más cercano y se identificara con él. O sea, se generara aquella empatía, aquella cercanía, ¿no? Entonces, pues, dejaros con esa ilustración y pues vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Señor, gracias te doy en esta tarde, Padre, por este tiempo, Señor, por la palabra que nos has dado. Te pido, Señor, que ella sea en nuestros corazones como una semilla, Señor, en tierra fértil, que lleve sus frutos, Padre, y que podamos poner en práctica en todos los ámbitos de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, por quienes no han podido venir, Señor, que también, Señor, puedan ellos aprender, Señor, aunque sea un poco, Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón hoy, a través de las redes sociales, Padre. Pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas desde donde están y que sigas edificando siempre a tu iglesia, Padre. Gracias te doy, Señor, por lo que hoy has hablado a nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos toda honra y toda gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús.